Buenos días, niños. Espero que te encuentres bien en casa, disfrutando de estas clases virtuales junto a tus seres queridos. Hoy, jueves 25 de junio del 2020, abordaremos el área de estudios sociales. Con un tema principal, zonas urbanas y rurales. Observe la imagen. Zonas urbanas se lo representa a las ciudades. Zonas urbanas se lo representan o se lo conocen a las ciudades. Zonas rurales se lo considera a los campos. Zonas rurales se lo considera a los campos, ¿verdad? A continuación, te voy a proyectar un video de zona rural y urbana. Presta mucha atención. Con tus papás, amigos o en la escuela, las palabras rural y urbano, pues aquí te las voy a explicar. Así que pon mucha atención. Rural significa campo, pero para empezar debemos saber que el campo es un lugar que se encuentra fuera de la ciudad, donde las calles son de terracería y tienen muchos terrenos para sembrar y criar animales. En el campo hay lugares a los que solo se puede llegar a caballo. Como el campo se encuentra lejos de la ciudad, es muy raro que se cuenten con todos los servicios como agua, luz, teléfono y gas. En el campo, las casas suelen ser más grandes y con más espacio para jugar. Ahora veremos lo que es urbano. Urbano significa ciudad. Las ciudades son lugares llenos de carros, edificios, centros comerciales y muchas casas que cuentan con todos los servicios de agua, luz, teléfono y gas. Y es en la ciudad donde se encuentra la mayoría de la población, dado que hay más trabajo. Espero que este video te haya gustado. Bien, como hemos observado el video, ¿verdad? Las zonas urbanas son las ciudades donde hay una influencia de personas, donde encontramos muchos vendedores, muchas casas comerciales y hay una influencia de varios trabajos. En las ciudades podemos encontrar casas comerciales, vendedores ambulantes y diferentes tipos de trabajo, donde existe mucho comercio, donde la gente se dedica a la compra y venta. En cambio, en las zonas rurales no hay muchas personas, hay poca influencia de vendedores, no hay vendedores, ¿verdad? Pero en las zonas rurales, la persona o el ser humano hace un pacto con la naturaleza al aire libre. Recuerde que las zonas urbanas son las ciudades y las zonas rurales son los campos. Observe la imagen. Tenemos una zona urbana. Observo aviones, varias casas, edificios, tiendas, muchos carros, ¿verdad? Las zonas urbanas son las ciudades donde hay una influencia de personas, donde hay muchos vehículos, hay casas comerciales, hay tiendas, ¿verdad? Por ejemplo, playa es una zona urbana, porque cuando nosotros salimos al centro de playa vemos la cantidad de gente que anda deambulando, ¿verdad? También tiene iglesia, tiene casas comerciales, tiene municipio donde la gente ingresa y sale. Entonces se ve la influencia de las personas. En las zonas urbanas también el ser humano es producto de la contaminación de dicho lugar. Zonas urbanas se lo conocen a las ciudades o pueblos grandes, como por ejemplo Playa, Guayaquil, ¿verdad? Estos se lo consideran zonas urbanas. Son aquellas que se encuentran las ciudades grandes o pueblos grandes y tienen mayor número de habitantes. Recuerde que en las zonas urbanas son las ciudades donde hay una influencia de personas, como por ejemplo Playa, Guayaquil, Quito, las grandes ciudades. En centros poblados dentro de ciudades tienen muchos habitantes. Las zonas urbanas son centros poblados donde hay mucha gente. Cuando nosotros vamos
a realizar compras al supermercado, vemos la cantidad de gente que anda realizando sus actividades. Muchos vendedores, muchas personas que entran y salen de la casa comercial. A eso se considera zona urbana. Las personas se dedican al comercio, a las fábricas, trabajan en bancos y oficinas. Dentro de las zonas urbanas podemos observar muchas actividades de trabajo. Cuando vamos al mercado a comprar la legumbre, vemos que la mayoría de personas se dedica al comercio, a la compra y venta de vegetales. Hay personas que también trabajan en el Banco Guayaquil, en el Banco del Pacífico, ¿verdad? Y hay otros que trabajan en el municipio. Entonces, todo eso se lo considera como zona urbana, donde existe la cantidad de personas. Observemos la imagen. Observamos una oficina, observamos unos edificios, ciudad. También observamos mucha influencia de personas al momento de andar deambulando por la calle. También vemos un shopping, ¿verdad? Entonces a esto se lo considera zona urbana. Recuerde que las zonas urbanas son las ciudades donde existe la influencia de personas. Observemos la siguiente imagen. Observamos un campo, 3 casas que están separadas, ¿verdad? Pocos carros, solamente 2, pero hay una influencia de árboles, hay muchos árboles y se siente el aire libre que corre por ese campo, ¿verdad? A esto se lo considera zona rural, a los campos, a los pueblos. La zona rural hace referente a los grandes campos y pueblos que dependen de actividades económicas al sector primario. Vuelvo a repetir, zona rural se lo considera a los campos, a los pueblos que hacen referencia a los grandes campos que dependen de actividades económicas del sector primario, como por ejemplo la agricultura. Cuando nosotros vamos al campo vemos muchas personas separadas, no hay mucha influencia de casas, tampoco hay mucha influencia de personas juntas, ¿verdad? Hay personas que están por metros, por kilómetros, que andan o se basan a la agricultura. Centros poblados, alejados de ciudades. En las zonas urbanas son los centros que están alejados de las ciudades. Hay poco espacio entre una casa y otra. Tienen pocos habitantes. En las zonas rurales, las casas son separadas porque son pueblos, son campos. La mayoría de sus habitantes se dedica a la agricultura, al turismo comunitario, a la ganadería y a la pesca. Estas personas que habitan en estos campos son trabajadores con oficio, que ellos se han basado a la experiencia, ¿verdad? Son personas con oficio. Recuerde que las zonas rurales se lo considera a los campos, donde hay poca gente y no hay mucha influencia de personas, tampoco hay vendedores, pero ahí el ser humano cuida la naturaleza. No hay mucha contaminación como en las grandes ciudades. En las ciudades, en las zonas urbanas hay contaminación y en la zona rural no hay contaminación porque el ser humano se dedica a la agricultura, a la pesca, a la ganadería, al turismo comunitario. Como por ejemplo, El Morro es una zona rural, Puerto El Morro es una zona rural, Los Pocitos es una zona rural. Recuerde que las zonas rurales son los campos, los pueblos pequeños con poca influencia de personas. Las zonas urbanas son las ciudades, se lo considera las ciudades porque hay muchas personas que rodean su entorno, como por ejemplo playas, Guayaquil, Quito, Cuenca, son grandes ciudades que tienen una influencia de personas. Zona urbana, población muy
Estratificada, gran densidad de población, predomina el ambiente cerrado por el hombre. Esto quiere decir que el ser humano contamina, no cuida de esta ciudad. En zona rural, población poca estratificada, poca densidad poblacional, predomina el ambiente natural. Cuando nosotros vamos al campo, sentimos un aire puro que corre por nuestro cuerpo, ¿verdad? Ahí está la diferencia, que en zonas urbanas hay muchas personas y en zonas rurales hay poca persona. En las urbanas el ser humano es producto de la contaminación y en las zonas rurales las personas cuidan la naturaleza. Como actividad en clase, debes identificar cada imagen y ubicar si es zona urbana o rural. Tarea número 4. Escribe 2 características de zona urbana y rural. Con la explicación que he realizado, usted va a escribir 2 características de zona urbana y 2 características de zona rural. Luego, para un poco de desarrollar tus habilidades, vas a graficar una zona urbana y una zona rural. Pronto nos veremos, quédate en casa.